para pasar pues con las crudas realidades que tenemos en México y con esta alianza que tenemos Momentum, Pie de Página y Rompeviento TV, con el Centro de Derechos Humanos, uno de los más importantes que tenemos en el país y del más importante en el estado de Guerrero, con un trabajo invaluable que hacen el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, ahí en el estado de Guerrero, en la zona de la montaña. Abel Barrera, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues como siempre, un gusto poder enlazarnos con Ernesto y obviamente el amigo Alberto. Y pues temas que como Rompevientos nos ha acostumbrado, ¿no? En las trincheras de la información, ¿no? Que eso es como la clave, ¿no? de este espacio, de estar cerca de los actores, de las actoras, de los movimientos y de lo que cotidianamente sucede en este México tan diverso, tan disímil, pero también con muchas enseñanzas en estas luchas. Pues estamos con gusto nuevamente en enlace con ustedes. Pues gracias, mi querido Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, ahí en el estado de Guerrero. Hay un informe, un boletín que ustedes están presentando y que se titula Jardines de Espinas en la Montaña. Estamos hablando de Cochuapa, el Grande, uno de los 81 municipios que conforman en el estado de Guerrero y que forma parte precisamente de la región de la montaña y además con unas cifras, según el INEGI, en los datos que ha arrojado el INEGI, pues que es precisamente Abel Barrera quien nos va a contar de este lugar. Y mientras él nos va contando, usted va a ir viendo también una serie de mapas para que usted ubique dónde está Cochuapa, el Grande, en el estado de Guerrero, y algunas imágenes precisamente de este poblado, porque en esta documentación, en esta sistematización y seguimiento de casos que hace el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, allá en la región de la montaña, pues hay una historia y además de historias, hay alguna historia también, pues tremenda, Abel, que ustedes están documentando a profundidad y si fueras tan amable de platicarnos, pues de qué va. Pues comentarte precisamente que esta situación que estamos viviendo en la montaña es sumamente dramática. Ya hace días dábamos cuenta aquí con ustedes de un informe previo al que hoy estamos presentando sobre lo que titulamos Mar de Agravios, Montaña de Quebrantos, y donde hablábamos precisamente de la región de Cochuapa el Grande, que es que es el municipio pues más pobre del estado de Guerrero, más violento. Hace ya va a ser 3 años, desaparecieron al presidente electo de Cochuapa antes de que tomara posesión aquí en Tlapa, y después de 2 años se dio con su paradero, obviamente muerto, asesinado, y eso marcó como la crisis mayor de este municipio, porque hay una serie de asesinatos posteriores a la desaparición del del presidente electo Daniel Esteban, que pues se ha traducido en asesinatos de candidatos y de personajes ligados a la política y a los diferentes grupos de poder
Entonces entendemos que hay una situación ahí complicada, pero también que tiene que ver con el crimen organizado. Ahí decíamos de un caso que nos ha preocupado mucho de la madre de familia Aurelia. Aurelia fue desaparecida hace ya varios meses, precisamente en el contexto de violencia. En una madrugada entraron a su casa personas armadas directamente a matar a su esposo. Lo asesinan y ella lo que hace pues es correr y pedir auxilio a los suegros. Al pedir auxilio a los suegros dicen, cuando van a verificar lo que pasó, que su hijo está muerto, dicen, tú fuiste la que mandó matar a nuestro hijo. Se le volteó el caso y entonces ella lo que hace es la detienen y la vienen a dejar al Ministerio Público. El Ministerio Público la libera y acude con nosotros, la acompañamos, pero lamentablemente ella, al regresar a Cochuapa el Grande, por sus hijos, porque sus hijos se quedaron 3 menores, acude a la casa del suegro y en esa presencia, en el domicilio del suegro, el suegro está fungiendo como director de seguridad. Lo que se sospecha es que ahí la detiene y la desaparece. Está desaparecida Aurelia. Los niños se encuentran en manos del suegro y obviamente está señalada todavía Aurelia como la autora del asesinato del esposo. Bueno, este caso quiero plantearlo como la expresión más patética de la descomposición que se vive en el municipio más pobre de Guerrero y de los municipios más pobres del país. Y ahí, en estos meses, se dio el asesinato de una menor de edad, una niña que fue violada, ultrajada. Obviamente entendemos que fue tumultuaria esta violación y que al final la asesinan. Esa niña tenía 14 años, pues la asesinaron con 14 puñaladas, esta menor de edad indígena, en la cabecera municipal de Cochuapa. No ha avanzado un ápice en la investigación de este feminicidio de una menor de edad. Y lo que ha pasado, al contrario, se ha retroalimentado el morbo contra las mismas niñas, ¿no? Se les señala como en qué pasos andaba. De por sí ya se le conocía que pues se salía de su casa. En fin, resulta que, como siempre sucede, la víctima es culpable de su propia tragedia. Y lo peor de todo, bueno, allá gobierna una presidenta, una mujer indígena, una síndica, son mujeres que esperábamos que por lo menos actuaran en esa solidaridad de pues lo que implica una niña ultrajada, para que pues inmediatamente intervinieran. No, pues la presidenta y la síndica han hecho causa común tanto contra Aurelia, que apoyan al director de seguridad pública, como contra la niña que fue asesinada, porque pues le han reclamado a la familia de que por su culpa pasó eso. Es decir, aquí no se voltea a ver al perpetrador, a los grupos
de algún modo del crimen organizado, vinculados con policías, vinculados con el director de seguridad, que tienen que ver con el incremento de la violencia y la cruda realidad de que a las niñas se les asesina. Y el otro caso de una niña pequeña que caminaba en el centro de la comunidad de Cochuapa, ahí, en esta calle precisamente que estamos viendo. Ahí caminaba. Más abajito está el mercado, bueno, un tianguis en calle. Acababan de vender pues su jarrita de atole con su mamá, que pues en las mañanas tienen la posibilidad de vender atole caliente a la gente que viaja, y ya iba para su casa. Para eso están refugiados, porque no son de esa comunidad de Cochuapa. Caminaba la niña, ¿no? Y resulta que hay ahí una balacera, y en esa balacera que se da entre estos grupos de la delincuencia, la niña, la que recibe el balazo en la parte posterior de la cabeza, cayó inmediatamente. No prestaron auxilio ninguna autoridad, se desangró la niña, fue la mamá y posteriormente el papá los que tuvieron que recogerla. Obviamente en Cochuapa pues hay una pequeña clínica que solo sirve para inyectar y poner suero. Pues no fue atendida. Era obvio que pues ya no se podía salvar. Pero la indolencia que prevalece, la autoridad no hizo caso, no actuó la policía como para por lo menos ver cómo prestar auxilio. Es obvio que la policía no va a ir con estos grupos de la delincuencia, porque o trabajan con ellos o más bien tienen más poder los de la delincuencia que la misma policía. Pues este es un poco el panorama, Ernesto, de esta cruda realidad en municipios tan abandonados, tan pobres, tan descompuestos, porque esa es la tristeza, que hay una descomposición de la vida pública y una normalización de la violencia, que la gente pues está atrapada por el crimen organizado y supeditada a otras lógicas vinculadas con el uso de las armas. Es una descomposición que está en varios ámbitos de la vida cotidiana de ese municipio y de otras partes, entiendo, Abel, de la zona de la montaña de Guerrero. Y me refiero a lo que me señalan en este informe, documento Jardín de Espinas en la Montaña. Ustedes han documentado, como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, han documentado 17 casos de violaciones sexuales contra menores de 6, 9, 12, 14 y 16 años de edad. Pero este tipo de eventos, que es lo que quería apuntar y preguntarte tu opinión, Abel, son las principales noticias que difunden los medios, los periódicos locales de la región. Es como aumentar todavía más el grado de indefensión de estas niñas y de las mujeres en esa región en general, porque se meten, como mencionan ustedes, en un círculo funesto, porque desde el nacimiento las niñas son testigos silentes de los malos tratos y golpes que padecen su mamá. Están muy expuestas en la comunidad y sobre todo totalmente vulnerables. ¿Qué decir? ¿Qué decir de esto que, como bien dice Isabel, es parte de esta descomposición y que desgraciadamente pues ha permeado también a los medios de comunicación de esa región de la montaña? Decirte, Alberto, que lamentablemente los ministerios públicos, aquí existe solamente un ministerio público, una agencia
que es la Fiscalía Regional. Ahí se la viven los periodistas locales. Ahí es su oficina, pues, ¿no? Y tienen un acuerdo perverso, ¿no? Porque, pues bien o mal, pues si vas a informar está bien, pero es un acuerdo perverso. El mismo fiscal vive en una de las casas de uno de los responsables de un medio local, el más importante aquí en Tlapa. Barbaridad. Entonces, es decir, es una mafia, pues, ¿no? Si vamos aquí caminando, bueno, aquí en la oficina de Tlachinolan, estamos a 2 cuadras del ayuntamiento, ahí van a estar sentados 2 o 3 fotógrafos esperando que lleguen las detenciones de las policías, que son a la mayoría jóvenes o muchachas, niñas, y bajando, sacando la foto, ¿no? Se meten a la cárcel, porque qué bueno que fuera por lo menos ahí una barandilla, no, en la cárcel, que está horrible. Bueno, ahí los obligan a que se pongan, ¿no? O sea, se coloquen para sacarles la foto, ¿no? Ya es algo como decir, este es el parte del protocolo de la detención, ¿no? Para hacer la foto más escandalosa. Si hay sangre, bueno, la sangre. Cuando se tiene conocimiento de que hay un cuerpo que aparece en algún paraje, bueno, los primeros que llegan no son los peritos, son los periodistas, estos compañeros. Y bueno, hay que sacar la fotografía más cruda, ¿no? Si se puede sacar el rostro, si se puede sacar cómo está, perfecto, ¿no? Es decir, bueno, y eso es, obviamente, esas son las primeras planas, ¿no? Pero las primeras planas con la foto y con el encabezado, ¿no? La violaron, ¿no? Es decir, bueno, eso es lo que, bueno, en la montaña, aquí en Tlapa, eso es lo que consumimos todos y todas, ¿no? Pero adentro vienen el candidato de tal lugar, es decir, se necesita el rostro de la violencia, se necesita una nota roja para que puedas anunciar en esta temporada a los candidatos, todas sus columnas pagadas con fotos de los candidatos y candidatas. Nadie va a leer eso en términos del interés público, nadie va a leer, son por lo menos 4 páginas al interior. Lo que va a leer la gente es esa historia funesta. Te dan detalles, ¿no? 14 puñaladas, una se la dieron en la cabeza, otra, y bueno, aparecen las fotos, ¿no? O sea, es el escarnio público lo que más lastima. Pero deja de eso. Obviamente, aparte de que lo hacen público, esto le facilitan al agresor para que entonces ese agresor se acerque a través de un abogado y negocien con el Ministerio Público, ¿no? Y también negocien con el periodista para que esa persona crea su versión en contra de la víctima y la filtran, ¿no? Es que andaba ya con otra persona, o sea, no dicen de que el agresor comentó, es la versión del agresor, pero ya trabajada como una versión para que se oficialice en el Ministerio Público. O sea, es atroz esto, ¿no? Porque... y aparte viene ¿cómo se dice? La amenaza
hacia la familia si continúan con la denuncia. Aparte de hacer el escarnio y todo eso, ya el perpetrador ya amenaza y decir, las vamos a matar, ¿no? O sea, es el mundo al revés en estas situaciones. Ya, pues, Abel Barrera, les queremos agradecer mucho te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada, que nos hayan tomado la llamada. Acabamos de pegarle a usted, si nos está viendo a través de YouTube, acabamos de ponerle la liga precisamente que lo lleva directamente a este boletín que está publicando el Centro de Derechos Humanos. Créanos, es un boletín obligado que hay que leer, porque la información, la documentación que tiene ahí, como ya sabe usted que trabaja este Centro de Derechos Humanos, no publican nada que no verifican. Y lo que usted va a leer ahí es, créalo con certeza plena, es una absoluta realidad. El punto es, ¿qué está haciendo la autoridad frente a esto? Porque no solamente, como señalaba Abel Barrera, pues esto ya han normalizado la violencia. Todavía no solamente es normalizar la violencia, sino que además han normalizado la impunidad. Y la concentración de estos dos elementos, pues nada más garantiza que se perpetúe de aquí hasta quién sabe qué, en qué momento de la vida de tantas personas que están ahí y que además son pueblos indígenas y por tanto, pues la atención que se da ahí, pues no tiene las prioridades que si no fuera población indígena. Abel Barrera, en este trabajo que están haciendo, ya nos vamos a poner en contacto contigo, Abel, porque si quisiéramos hacer una serie de programas especiales con ustedes para poder documentar con mayor plenitud y además presentar no solamente estas crudas realidades, sino cuáles son el papel que están jugando organismos nacionales e internacionales y qué hacer frente a un escenario de esta naturaleza, porque si no va a pasar un sexenio estatal, un sexenio federal, y estos nada más se van administrando los conflictos o los problemas, y no se ve ningún destello en la oscuridad, Abel Barrera, de pues qué van a hacer, cómo van a confrontar o enfrentar esta situación. Yo te pediría, Abel, para cerrar esta entrevista, si brevemente pudieras cerrar con una reflexión final de esta situación que ustedes están documentando y lo que se está viviendo, en verdad, de forma dramática, porque esta violencia, además, que se está documentando contra niñas y niños, y que les saludábamos en un inicio de feliz día del niño, feliz día de la niña, pues hay lugares en donde no hay nada que festejar. Abel Barrera. Pues básicamente hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años de que necesitamos hacer público lo que le está doliendo a la gente. Necesitamos ponerle pues rostro y nombre en términos de la noticia. Obviamente no ponemos los nombres de las niñas por su protección, su cuidado y su honorabilidad, pero tenemos los expedientes, ahí están los expedientes. Y hemos acudido a la Fiscalía General del Estado, que en verdad, pues sí, nos han atendido, nos han abierto las puertas. Pero es curioso que a la hora de verificar los expedientes, las carpetas, no avanzan nada. Ni siquiera que dicen, nos informan en una ocasión, bueno, pues vamos a pedir le llaman ahí la sábana de llamadas a la telefonía, a la empresa telefónica. Bueno, cuando vamos al siguiente mes, es que no nos han entregado la sábana de llamadas, todavía no podemos identificar el teléfono que reportó la víctima para ubicar quién es. O sea,
esos detallitos que después de un mes ni siquiera la sábana de llamadas han conseguido, ¿no? O sea, las cosas dentro del Ministerio Público no avanzan. Y si no estamos así presionando con las familias, yendo hasta Chilpancingo ante el fiscal general para que avancen. Una anécdota muy así, de que en ese rato hubo un día en que yo le llamé al fiscal, estaba ahí la víctima, el fiscal la turnó a un Ministerio Público, ese Ministerio Público no le hizo caso, es decir, la falta de atención. Entonces, esto nos está ayudando, Ernesto, primero documentar con mucha consistencia, fuerza, seriedad, responsabilidad, y segundo, no solamente trasladarle a ustedes los medios, esta información se la hacemos llegar al Ministerio Público, al fiscal, para que intervenga. Queremos que intervenga, queremos acciones contundentes de la autoridad. Y qué bueno que nos ayudan, porque pues sabemos que la presión pública a través de la información que se da sirve para generar más conciencia y para identificar los problemas más sentidos de la sociedad, y en ese ámbito pues queremos agradecer el espacio tan valioso de Rompimientos. Pues, es un espacio muy valioso el que ustedes más bien nos ofrecen, Abel, porque conocer lo que sucede en esa región de la montaña de Guerrero, que tiene algunas de las zonas más pobres del país, y con este nivel, como mencionabas, de descomposición tan fuerte, que alcanza a todos los niveles, pues es una llamada de atención que dan ustedes y que nosotros estamos aquí acompañando, justo para que se ponga una solución, porque las denuncias son importantes, pero también es fundamental que se atienda, porque es una nueva forma de hacer a un lado a la ya histórica tradición de hacer a un lado a los más pobres de este país. Abel, muchas gracias. Sí, a ver, y mira, perdón, hay que te vamos a molestar otro poquito. Me están ahorita, me está llegando la notificación de la persona que lleva comunicación, el área de comunicación y difusión de la candidata de Morena a la alcaldía de Naucalpan, que ellos pues se pusieron en contacto con nosotras y con nosotros para ver si abríamos el espacio para la candidata Gabriela Goldsmith para la Diputación Federal de Morena, cosa que evidentemente pues aceptamos, pero nos están notificando que en este momento que sigue atrasada en un evento y que no va a poder alcanzar a llegar, así que le avisamos que esta entrevista que estaba anunciada no se va a dar, y que al terminar esa entrevista, pues la otra entrevista que sí está confirmada es con el doctor Hugo López-Gatell, que vamos a abordar, pues vamos a hacer un corte de caja sobre en qué momento se encuentra México y en este combate y atención al COVID-19, al SARS-CoV-2. Pues bueno, vamos a hablar con el doctor Hugo López-Gatell. Pero bueno, aprovechando esta cancelación, Abel, y si no tienes inconveniente, pues quisiéramos que no, tenemos varias preguntas, varios comentarios que queremos hacerte, así que si nos lo permites, y regresando al punto que estábamos planteando y que están planteando ustedes, no sé, en la parte de la experiencia a lo largo de 30 años que ustedes llevan, Abel, y que además la violencia en Guerrero pues no disminuye, sino se incrementa, no alcanzamos nosotros a distinguir qué tipo de articulación o plan en materia de seguridad interior, estoy hablando del estado de Guerrero, algún plan conjunto que ustedes puedan visualizar en los hechos, que esté desarrollando tanto el gobierno del estado de Guerrero como el gobierno federal, Abel Barrera. Pues mira, lo que pues es claro es que permanentemente, diario, tienen las mesas de diálogo por la paz
que se le ha llamado, no recuerdo bien el nombre que le han dado a estas mesas de diálogo, donde se reúne, pues en esta cuarta transformación es complicada la situación porque ahora resulta que le han dado mucha presencia al ejército, ¿no? Ahora las autoridades civiles, los presidentes, síndicos o regidores, tienen que ir, en este caso hablo de Tlapa, al batallón, ¿no? A las instalaciones del batallón diariamente para reunirse con el ejército, personal que hay de la Guardia Nacional, Policía del Estado y autoridades municipales para analizar el tema de la seguridad y los hechos de violencia que se suscitan cotidianamente. Bueno, hablo de la montaña, de los municipios de la montaña. Obviamente que es un lugar cerrado, digo, es un espacio cerrado para, o sea, ahí quisiéramos que nos escucharan, ¿no? Y decirles, ¿saben qué? A ver, aquí en este caso de este boletín, ¿no? ¿Qué avances hay en estos casos? ¿Cómo están atendiendo los casos de feminicidios en la montaña? En términos de prevenir, de accionar, de ejercer las órdenes de aprehensión. Lo que hemos visto es que también se ha trivializado la violencia entre las mismas instituciones de seguridad. En verdad yo quisiera estar o por lo menos ver un video de cómo hacen esas reuniones. Son reuniones meramente burocráticas, de datos fríos, de que cada quien defiende su trabajo y dice, sí, ya estamos haciendo, se mataron en Malina los comuneros, ya fuimos, ya está la Guardia Nacional, cuando la gente percibe otras cosas, ¿no? Entonces, esa es la coordinación de seguridad que se tiene en las mesas, ¿no? Pero que en la práctica solamente es cumplir un compromiso que ha asumido el presidente de la República de que se trabaje diariamente en el análisis de la realidad, de los conflictos sociales, de la violencia, pero que no se traduce en nada. O sea, por ejemplo, puede llegar un caso de desaparición a la agencia del Ministerio Público, le van a decir por inercia, vamos a esperar 2 días para ver si realmente está desaparecido, más si es mujer, porque mira, probablemente se fue con el novio, entonces no tiene caso interponer una denuncia. Es decir, lo que implica la ley sobre desaparición de personas, eso primero ni la conocen a precisión y la desprecian, ¿no? Entonces, ¿qué coordinación hay? La gente misma se atreve a hablar, los pueblos, al batallón. Si queremos que venga un grupo de la Guardia Nacional para que pues, nos ayude aquí a enfrentar el peligro que estamos llevando con otro grupo que está balaceando a las familias por un problema agrario. No hay reacción. Es decir, los mismos perpetradores saben que no va a haber presencia ni actuación, ni acciones de disuasión, mucho menos de desactivar el riesgo en la montaña. O sea, ahora la acción de fuerza que a veces se requiere no se aplica. Entonces, hay más indefensión y por lo tanto una ofensiva mayor de la delincuencia y en verdad estamos en alto riesgo. Sí, es un problema que realmente tiene ya mucho tiempo, como otros problemas que también ya agravan de por sí a ver la situación difícil de las comunidades en la montaña. Y me refiero a algo que también, y qué bueno que tuvimos el espacio para conversar, porque este informe, este documento que ustedes presentan es muy valioso.
Y me refiero a esto que mencionan ustedes en este documento, que se refieren a la escasez de alimentos y el encarecimiento de la canasta básica. Además de la pandemia, además de la violencia, además de todo este problema de las agresiones constantes, cotidianas hacia las niñas y mujeres en esa región, se suma este problema de la escasez de alimentos y el encarecimiento de la canasta básica. ¿De qué hablamos? ¿De qué estábamos hablando, Abel Barrera? La montaña, Alberto, es de las más críticas en términos de producción de alimentos. A pesar de que las tierras son comunales y los pueblos tienen sus territorios donde hay bosque, ríos, sin embargo, en los hechos, la familia del campo tiene una parcela que no llega a más de 1 hectárea, 3/4 de hectárea, pero es una parcela en el cerro, es decir, no hay llanos, pues aquí no hay planicies, aquí es barranca, cerro, ¿no? Ahí haces tu trabajo agrícola, ni siquiera entra la yunta de bueyes como para arar el surco, ¿no? Porque no se puede, ¿no? La orografía es arisca. Entonces, la gente tiene con le llamamos espeque, el bastón para roturar la tierra. Eso es manual, o sea, todo es muy rudimentario. Y pues tú ves a la gente que está sembrando y tienes que voltear a ver hacia arriba de cómo está trabajando en el cerro y cómo tiene que maniobrar para no, pues, desbarrancarse. Bueno, esas son las siembras del hambre. Cosecharán 300 kilos de maíz, 6 bultos de 50 kilos, para una familia de 7 hijos, 9 personas, para comer maíz, ¿no? Frijol, pues algunos kilos para alimentar, y calabaza. Obviamente es una dieta, pues, básica que tenemos aquí en la montaña, y que si hubiera suficiente maíz, frijol y calabaza, estaríamos del otro lado de la hambruna. No hay. 300 kilos alcanza para 3 meses para una familia jornalera que tiene ese pedacito de tierra. Entonces, bueno, y es un trabajo que no se paga, es un trabajo gratuito. Es decir, todos los trabajos que hay en las familias indígenas son trabajos, tanto el de la mamá como el del papá y el de los hijos, que son gratuitos. Ahí no hay sueldos, ahí no hay ingresos. El único ingreso, pues, es lo que ahora se puede decir que son los programas gubernamentales, ¿no? Pero que esos son insuficientes, ¿no? No te puede servir este programa de producción para el bienestar con 2,000 pesos para un campesino, un indígena, que requiere de varios insumos, ¿no? Entonces, el tema del modelo en cómo la gente está sembrando, y el modelo de subsidio gubernamental no logra embonar, porque es insuficiente, no se entiende la lógica de la vida comunitaria. Entonces, la gente, ¿qué es lo que está haciendo, Alberto? Se está yendo a trabajar. Con la pandemia se empezaron a ir desde el mes de febrero del año pasado, y ahora en marzo hemos documentado 17,775 personas que han salido de sus comunidades con sus hijos, con sus hijas, deambulando, ¿no?, como peregrinos del hambre, a los campos agrícolas de Sinaloa, de Zacatecas, de Michoacán, a los lugares donde hay ocasiones, me decían, que nos dicen: sálganse, porque ya viene la delincuencia, y tienen que huir de esos lugares porque está la disputa. Es decir, son
son los más vulnerables los jornaleros agrícolas, porque es el único trabajo que aprendieron en su vida. Las niñas y niños aprendieron a roturar el suelo y es el único aprendizaje porque no van a la escuela. Entonces, el hambre es como la sombra de los pueblos, ¿no? La sombra funesta que siempre vas a encontrar a personas desnutridas y vas a encontrar a niños con una infancia trunca, porque no difícilmente van a imaginar que puedan tener algún juguete este 30 de abril, porque pues no, la situación de pobreza no lo permite. Y en casos extremos, pues en lugar de tener juguete, pues portan un arma como lo han hecho allá en la región de Chilapa, lo hicieron en Alcozacán. Entiendo que hoy van a desfilar también los niños de Alcozacán y igualmente como lo hicieron en Ayahualtempan, municipio de Chilapa, donde esas realidades hacen que la gente diga, si no voltean a ver a nuestros niños y niñas que están muriéndose de hambre, que los volteen a ver enfundando pues una escopeta, ¿no? Hasta dónde hemos llegado en este nivel de abandono y que les estamos volteando la responsabilidad y rasgando las vestiduras diciendo, ¿por qué es posible eso? Bueno, es posible por la inacción del gobierno, por estas hambrunas, por este abandono al campo. Abel Barrera, este punto que estás tocando ahorita al final de los niños que aparecen portando armas, pues el presidente se ha referido a eso y ha sido muy crítico con los adultos de que usen a los niños con estos fines, de querer llamar la atención, y ha sido crítico en esa parte. ¿Qué decir, qué responder a un planteamiento, a una escena que evidentemente desde las ciudades pues golpea mucho la imagen? ¿Cuál sería tu valoración? ¿Qué le dirías al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esto? Además de lo que acabas de señalar. Que hay comunidades indígenas donde el gobierno no es la autoridad municipal, o que más bien la autoridad municipal está apoyando o está coordinándose con la delincuencia organizada. Que el presupuesto público que ejercen los presidentes de Chilapa y de José Joaquín de Herrera está supeditado a los intereses del crimen organizado. Que las policías municipales de Chilapa y de José Joaquín de Herrera trabajan en coordinación con personajes de la delincuencia organizada. Que existen grupos de la delincuencia organizada que tienen retenes permanentes en las entradas de las comunidades que han resistido para que no controle la delincuencia sus comunidades, sus territorios. Que hay presencia esporádica de la Guardia Nacional que solamente hace rondines, recorridos, pero en ningún momento opera como para desactivar estos grupos, desarmarlos, para establecerse en lugares estratégicos e impedir más asesinatos, más desapariciones, y que por otra parte hay una incursión armada sistemáticamente en estas comunidades donde controlan las rutas para el trasiego de la droga y no fácilmente puede circular hacia a las cabeceras municipales. Los niños han dejado de ir a la escuela, aunque ahorita pues está la educación virtual, pero los niños, muchos no están inscritos
Los comerciantes no pueden viajar a vender sus productos, el maíz, el jitomate. Las mujeres menos pueden salir porque pues las pueden agredir. Y cuando han salido, los han desaparecido y matado. Ayahualtempan tiene un número de 20 personas asesinadas. Mataron o desaparecieron cuando salieron de ese lugar. Y que ha habido masacres como los músicos de Alcozacán, donde hay viudas, donde hay huérfanos y donde no hay detenidos, ¿no? Y que entonces estamos ante un terreno minado por la delincuencia, donde hay asesinatos. La gente, bueno, y entonces no hay ausencia de autoridad, no hay presencia ni de cuerpos de seguridad, ni programas de gobierno, ni pues un programa ¿cómo se dice? De activación del campo y de desmovilización de la gente armada. Entonces, la gente, y te quiero decir, Ernesto, bueno, ahí son núcleos agrarios comunales. En estos núcleos agrarios, pensemos en Ayahualtempan. Ayahualtempan tiene pues más de 1000 hectáreas que les corresponde. Y esas 1000 hectáreas se distribuyen en la parte alta, en los bosques de clima frío, tienen tierras en lugares templados y tienen sus mejores tierras en la parte baja, cálida, donde se da bien el maíz. Son productores de maíz, estas comunidades que alimentan Chilapa. Resulta que en ese territorio de varias, como 8 comunidades son las que están dentro del núcleo agrario de Ayahualtempan. De esas 8, por lo menos 2 comunidades que están en la parte baja han sido controladas por la delincuencia organizada. Esas tierras, que son las que siembran maíz, la gente de Ayahualtempan, porque hasta allá van a trabajar, porque eso es su territorio, ya no pueden ir. Ya no tienen lugar para sembrar maíz ahora. Ahora tienen que sembrar maíz pues en el bosque, tienen que abrir nuevas tierras y además es clima frío, entonces el maíz se da muy lentamente a los 8, 9 o 10 meses. Entonces eso les afecta en su economía. Bueno, para nosotros pues, eso puede que sea, ¿cómo se llama? Superficial esa información, pero eso para ellos es la vida. Entonces lo que están haciendo ante esta incursión y la inacción de la autoridad es decir, tenemos que entonces colocar grupos de la policía comunitaria en la parte norte, en la parte sur, en la parte poniente, en la parte alta, en la parte baja, para que ya no se metan. Porque si se meten nos van a seguir quitando las tierras y ya no vamos a poder sembrar. O se metan a un ojo de agua y en ese ojo de agua ya no podemos ir a traer agua. O que ya no puedan ir los animales a tomar agua. O sea, cosas básicas del campo, pues, que a veces un citadino no alcanza a entender, ¿no? Entonces, es obvio que la gente dice en asamblea, ¿qué vamos a hacer ante estas incursiones donde la autoridad está inactiva? No nos hace caso, no entiende este problema. Entonces, la autodefensa. Y ahí es donde forman sus grupos comunitarios. Y dicen, oye, pero no es un grupo comunitario, tenemos que crear 6, 7 u 8. Y bueno, un grupo de 11, de 12 es insuficiente para enfrentar a la delincuencia. Entonces, necesitamos un grupo de 20. Y de ahí en esta lógica dice, bueno, pues hay padres que se han huido, que están desaparecidos. Tenemos que hablar con los niños que ya dan servicio, algunos menores que ya se casaron, pues que nos ayuden y esa sea la reserva de la policía comunitaria. Y los pequeños, pues, bueno, no le vamos a dar un arma de fuego, pero sí por lo menos que en las reuniones que tenemos, en las formas de cuidar la comunidad, en la forma de atrincherarse, pues ya los niños tienen que hacerlo,
porque cuando van al campo ya no van al campo con su resortera para cazar algún animalito, van al campo para enfrentar una balacera, y pues ellos también tienen que tener su escopeta, ya no el machete. Bueno, ese es el contexto, Ernesto, de que no es tan fácil decir, es que se les ocurrió. No, hay una historia de agravios que en verdad se necesita entender. Claro, no hay tiempo para entender esas historias. No se ven a los niños desnutridos, no se ven a las niñas violadas. Solamente voltean a ver al niño que empuñó el arma, dice, ese sí lo veo, pero veo porque me causa escándalo. No me causa escándalo los niños desnutridos, hambrientos, analfabetas, a los que andan descalzos, a los que andan cuidando cabras, a los que no tienen que comer. Esos eso no preocupa. Eso está normal, ¿no? Eso es normal. Lo que no está normal es que ahora estos hijos, pues, enfunden una escopeta y también digan que van a enfrentar a la delincuencia. Eso sale de los esquemas de la normalidad de la pobreza y la violencia de un Estado que ha abandonado a los pueblos indígenas. Efectivamente, esa es la realidad. Y es una realidad que es totalmente desconocida para muchos sectores, no solamente en el gobierno, sino también en el resto del país. Digo, en el chat que tenemos en este programa, pues no son pocas las personas que preguntan, que hacen señalamientos muy a la ligera. Hay quien se atrevió a decir que quién los obliga a vivir allí. O sea, más allá de lo que implica ese comentario, que bueno, no voy a abundar más, lo que me deja claro es que sí, hace falta mucho por conocer, y no nada más de la autoridad, sino de todos nosotros, todos los demás que no vivimos allí, como bien decía Abel, esta realidad citadina que es totalmente ajena a esa cruda realidad que se vive en esas regiones de la montaña, Abel Barrera y Ernesto. Sí, pues Abel, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada y que además pues hayas aceptado extenderse otra media hora que no habíamos acordado y que aceptamos ahí. Te agradecemos la flexibilidad para esto. Es un tema complicado que ya estaremos platicando, Abel, de poder hacer una serie de programas especiales, como te había comentado, porque hay un comentario que ahorita pues ya no nos da tiempo de abordarlo a profundidad, pero que me parece pertinente porque creo que es algo que tal vez recoge pues la percepción de mucha gente. Lo escribe Mirta, Mirtia. Está difícil revertir eso, casi imposible. No ha nacido quien lo logre. Solo queda que la propia gente actúe, pero sé que lo que esperan es que alguien lo resuelva. Pues mire, hay este comentario me parece útil porque se puede abordar desde distintos ángulos. Ya tendremos tiempo y oportunidad de abordarlo con Abel y con otros compañeros y compañeras, porque créanos, es un tema que da para mucho y pues que alguien tiene que hacer algo, particularmente cuando hay gente armada contra gente que está desarmada. Contra gente que está en pobreza extrema, en una vulnerabilidad en toda la extensión de la palabra y con todo el sentido de profundidad del que estamos hablando. Hay aspectos que se pueden atender, como por ejemplo señalaba Abel hace unos momentos, hablando del maíz, del frijol y de la calabaza. Si pudieran tener un poco más de maíz, frijol y calabaza, sería mucho, no sería poco, únicamente atendiendo algunos aspectos mientras se atiende todo desde una integralidad, pensando en un proyecto a corto, mediano y largo plazo. No se puede ver un proyecto solo a largo plazo, solo a mediano plazo, solo a corto plazo, sino que tiene que formar parte de una integralidad.
Abel Barrera, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, allá en el estado de Guerrero, te mandamos como siempre un fraterno abrazo, y a todos quienes hacen posible también este valioso Centro de Derechos Humanos. Un gusto como siempre, Ernesto, y pues un gran abrazo igualmente, Alberto. Gracias por darnos este espacio y sobre todo de pues abrir esta pantalla para que conozcan la situación, ¿no? La verdad, nosotros hemos valorado muchísimo su oferta de cómo enlazarnos, y creo que ha sido un acierto lo que han hecho ustedes de estar vinculados con muchos actores, organizaciones de diferentes estados y espacios. Y bueno, pues nos sentimos afortunados de estar compartiendo con ustedes estos temas que en verdad son muy difíciles, complejos, tampoco son tan sencillos, ¿no? Qué bueno que fuera sencillo y decir dónde está la varita mágica, ¿no? Sino más bien es algo, es como una maraña que está muy ya enredada y que es difícil deshilarla. Pero ahí estamos, y creo que ayuda mucho a que estas reflexiones se puedan colocar por lo menos en la opinión pública, ¿no? Porque a veces ni siquiera están, ¿no? O sea, estamos a veces navegando con realidades que sí son de interés, pero que los de abajo pues siguen viviendo otro mundo. Qué bueno que nos ayudan a voltear la mirada a estos mundos como el de la montaña de Guerrero. Pues muchas gracias, muy amables, y un gusto estar siempre con ustedes. Y más bien qué bueno que ustedes nos permiten echar esta mirada, Abel. Muchas gracias. Cuídate, suerte. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta pronto, Abel. Hasta pronto.